los principales referentes teóricos en el campo de psicología y sus principales aportes, es necesario hacer una reflexión y ver que desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. Es por eso que para hablar de la historia de la psicología es necesario remontarse a los filósofos clásicos. No obstante, la disciplina que hoy conocemos no se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como Emil Kraepelin, Wilhelm Wundt, Iván Pavlov o Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Como primeros autores tenemos en la Edad Antigua a Sócrates, que es del 470 al 399 a.C. Este autor sentó los fundamentos del método científico. Es por eso que es considerado como uno de los precursores en lo que se refiere a la creación del método inductivo, al pretender que las personas accedieran al conocimiento de la verdad a través de su experiencia en vez de partir de conocimientos supuestos y dados por buenos. Como segundo autor tenemos a Platón, del 427 al 347 a.C. Este autor concebía el cuerpo como el vehículo del alma, la cual es responsable de la conducta. Y por último está Hipócrates, del 460 al 370 a.C. En esa misma época, Hipócrates estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo y las atribuyó a desequilibrio en los humores o fluidos corporales, donde formula 4 tipos de humores, los cuales son sangre, que simboliza el corazón; bilis amarilla, que simboliza al hígado; bilis negra, que simboliza al vaso; y flema, que simboliza a los pulmones. Mi nombre es Samuel Mena Palacios y conmigo vamos a hacer introducción a la edad moderna y el nacimiento de la psicología y quiénes son los referentes en esta edad. Entonces iniciamos con Gustav Theodor Fechner, conocido por sus contribuciones metodológicas experimentales a la psicología. En 1960 formuló una ecuación para cuantificar la relación entre un estímulo físico y la sensación asociada, es decir, donde S es el valor de la sensación, R es uno de los estímulos y C es una constante que varía de estímulo a estímulo. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. El valor de la sensación va a estar específicamente asociado con la intensidad en la que se percibe. Y un ejemplo para esto sería que si estamos sosteniendo en nuestras manos una masa de 100 gramos, tal vez no lo vamos a poder distinguir de otro de 105 gramos, pero sí de uno de 110 gramos. Es decir, la intensidad con la que se percibe un estímulo es la que le va a dar su valor. Como dije anteriormente, Gustav Theodor Fechner fue uno de los primeros en darle paso a la psicología experimental y de él fue donde tomó Wundt sus primeras contribuciones para establecer la psicología como una ciencia. Continuando tenemos a Wilhelm Maximilian Wundt. Fue un filósofo y psicólogo célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental y a través del método experimental estudiar la experiencia inmediata y observable, los contenidos de la conciencia y los procesos sensoriales básicos. Esto los aborda con el método de la introspección, que era la percepción interna
de los elementos de la conciencia propia. Con esta misma dinámica de los psicólogos de la Edad Moderna, tenemos a Gravel Stanley Hall. Este psicólogo fue el creador de la APA, la American Psychology Association. Además realiza significativas aportaciones con su teoría de la psicología genética y que hoy es conocida como la psicología evolutiva, en donde el desarrollo humano está arraigado a sus etapas anteriores. Dando continuidad a esta dinámica del narrar de la historia psicológica, mi nombre es Carlos Mario Valencia Mena, surge la escuela estructuralista, cuyo precursor fue el mencionado padre de la psicología, Wilhelm Wundt, a quien principalmente le interesó a través de experimentos considerar el estudio de las sensaciones y percepciones, pero además el estudio de la estructura mental de los individuos, con el fin de otorgar elementos medibles dentro del comportamiento y entendimiento humano de sí mismo, sin dejar atrás o por fuera el ambiente que lo rodea. Es decir, que está utilizada como método principal la observación. No intentaba dividir la realidad en partes pequeñas, sino que para poder comprenderla en un conjunto como la cultura, entendiendo las relaciones que se establecían dentro de esta. Es así que esta primera escuela sirve de base en la que se estaba gestando para esa misma época en los Estados Unidos, que fue el funcionalismo, cuyo precursor fue el estadounidense William James, y con grandes aportes de Dewey buscaron indagar cómo funcionaba la mente y para qué le servía el ser humano. En ese sentido, ellos retomaron la idea darwiniana de la adaptación, y es así que dieron origen a esa escuela cuyas funciones de la mente le posibilitaban la adaptación al individuo a su ambiente. No obstante, esas investigaciones permitieron que esta escuela considerara las funciones antes que las estructuras. Aún así, estas dos escuelas, de cierta manera, querían llevar a cabo esa dinámica del entender el origen o la raíz de el comportamiento vinculado a una función más que a una estructura. Por otra parte, surge el psicoanálisis, cuyo precursor o padre tenemos a Sigmund Freud. Sigmund Freud creó el psicoanálisis, ¿cierto?, cuya terapia era dialéctica, y además añade a esta un concepto del inconsciente para poder estudiar toda esa dinámica psicológica y a su vez entender la dinámica de lo patológico. Es así que estudió a través de la hipnosis y la histeria, que fueron inspiradas principalmente por Charcot y Joseph Breuer. Durante esa época, el psicoanálisis y el conductismo se toman toda la esfera psicológica, y no obstante, esta psicología psicoanalista, con sus etapas psicosexuales, daban a entender por qué el comportamiento de ciertas personas en una etapa de desarrollo avanzada presentaban unas regresiones, es decir, comportamientos inadecuados para la edad cronológica que manifestaban. Y es así que, conforme a esas etapas discriminadas por Freud, si se generaba una fijación en cualquiera una de esas etapas, el individuo no podía llevar a cabo una dinámica armónica de su personalidad en las etapas posteriores, debido a esa fijación. Es así que también, al considerar dentro de su teoría al inconsciente, al consciente y al super yo, es decir, al yo, al super yo,
y al ello, decía que el yo estaba mediado principalmente por esos impulsos que posibilitaban o eran contrarrestados si no debían ser manifestados en ese momento, eran controlados por el super yo, pero que el ello era esa parte inconsciente que ameritaba esbozar o llegar a cabo una acción, un deseo de manera inmediata para poder placer o disfrutar el placer de ese impulso. Mientras que el yo era el mediador consciente y el super yo era el justiciero. No obstante, también considera o establece unos mecanismos de defensa que le servían al individuo poder adaptarse ante situaciones que podían generar desequilibrio a sus estados internos psicológicos. Luego de esta gran escuela, que ahora es considerada una teoría que no lleva a cabo o no permite ser llevada a cabo en un ambiente psicoterapéutico, se rescatan muchos elementos. Surge luego del conductismo, entra Edward Lee Thorndike con algo particular que es lo llamado el aprendizaje, en el cual se compone una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta, los cuales se fortalecen cada vez que se genera un estado de cosas satisfactorio para el organismo. Es decir, que Thorndike da las bases al conductismo que luego Watson y Skinner iban a fortalecer con condicionamiento clásico y operante. Es así que, de acuerdo a ello, vamos a esbozar a John Watson, quien propone que la conducta observable ese era el único y verdadero objeto de estudio de la psicología. Es decir, que afirmaba que el ser humano es un organismo en blanco, una tabula rasa, y que recibe estímulos del exterior y aprende a adaptarse al medio ambiente mediante los principios de asociación, estímulo-respuesta. Burrus Skinner, por su parte, sostuvo que si se controlaba o se modificaba el ambiente, se controlaba o se modificaba la conducta del ser humano. Es así que hay un condicionamiento. Consideraba un condicionamiento en el cual el individuo podía modificar su conducta y poder llegar a cabo lo que se quería de esa persona. Él investigó o hizo experimentos con una rata y un niño, donde el niño era expuesto a una rata, pero además era acompañado de un estímulo que era un sonido fuerte, y entonces el niño aprende a asociar o a tenerle miedo a la rata debido al estímulo incondicionado que era el sonido fuerte. Termina con una condición de miedo, de fobia, desarrollada a la modificación de ese primer estímulo neutro que era la rata. Es así como vemos que esta teoría toma fuerza y que aún se concibe dentro de la psicología, el conductismo. Mi nombre es John Delson Mosquera Prilla y continuaré haciendo mención de algunos investigadores que con sus grandes trabajos han manifestado o manifestaron la importancia que tiene la psicología y la evolución que ésta ha tenido a lo largo de la historia. Tenemos al señor Jean Piaget, que nació en 1896 y fallece en 1980. Piaget en su investigación dice que el desarrollo cognitivo supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales cada vez más complejas. Esto hace referencia a que cada vez que el individuo o una persona va adquiriendo una habilidad o un conocimiento nuevo, esta habilidad debe pasar por varios niveles
o etapas. Eh, Dichas estructuras, como bien lo menciona Piaget, van adquiriendo o tienen evolutiva, un evolutivo desarrollo que él las denominó fases o estadios. Cada uno de estos estadios o fases debe cumplirse eh, eficientemente para que una persona pueda desarrollar un conocimiento nuevo. Los estadios de que Piaget hace mención son 4. Tenemos la etapa sensoriomotriz, que es donde el pensamiento del individuo o del niño en este caso, esta primera etapa abarca desde el momento de la concepción hasta los 2 años, y su condición cognitiva o el pensamiento del niño que se manifiesta a través de su conducta es observar, tocar y escuchar, ¿cierto? En el segundo estadio, que es la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, el individuo identifica símbolos con objetos reales y a su vez amplía su lenguaje. Y por último, es egocéntrico, unas cualidades que adquiere el individuo. Es difícil entender, se le dificulta entender algunos diferentes tipos de vistas de otras personas. En la tercera etapa están las operaciones concretas, que va desde los 7 a los 11 años. El niño resuelve problemas concretos y aprende a clasificar objetos. Aquí miramos que hay una habilidad mucho más avanzada de las dos anteriores. Y por último tenemos el estadio cuarto o, o la etapa 4, que es las operaciones formales, que va desde los 11 hasta que el individuo fallece. En esta etapa el individuo se vuelve más científico y también sobresalen las preocupaciones sobre su identidad y sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el individuo, en esta etapa, nace un interés en él de saber quién es él y inicia a considerar ciertas situaciones porque su pensamiento es mucho más abstracto, ¿cierto? Y el impacto que sus acciones pueden tener frente a los demás. Por otro lado, tenemos a Aaron Beck, que nació en 1921 y fallece en el 2021. Este autor o este investigador en la década de 1960 desarrolló el sistema de psicoterapia llamado terapia cognitiva. También esta la podemos llamar terapia cognitivo-conductual. Él postula que la terapia cognitiva es que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por los sucesos que le acontecen. En otras palabras, las personas, de acuerdo a lo que Aaron Beck manifiesta, sufren de acuerdo al nivel de importancia o la interpretación como él lo esboza objetivamente que hacen de los sucesos, como por ejemplo una persona que se le pierde una plata, ¿cierto? Esta persona va a iniciar a pensar, uy, ¿cómo se me perdió la plata? ¿Por qué se me perdió la plata? ¿Por qué me tenía que pasar esa? ¿Por qué a mí se me tenía que perder esa plata? Y ahora, ¿qué o cuál va a ser la manera de proceder para conseguir esa plata? Entonces, miramos que este tipo de pensamientos tienen unas reacciones en su ser que de cierta forma hacen que tenga un desequilibrio emocional. Por otro lado tenemos a Abraham Maslow en 1900, que nació en 1908 y fallece en 1970, ¿cierto? Maslow es muy reconocido porque desarrolló en sus grandes investigaciones la pirámide de las necesidades. Es donde el individuo tiene como primero unas necesidades fisiológicas o necesidades básicas que cumplir, ¿cierto? Luego sigue otro escalafón que sería
la seguridad, que nos habla de que el individuo debe sentirse protegido, debe sentirse amado, debe sentirse seguro en cada uno de los entornos donde éste se desenvuelve. Y luego tenemos eh, la, la afiliación, ¿cierto? Que es donde tiene esa cercanía fructífera, esa cercanía de relacionarse con las demás personas y que tenga ese apoyo y desarrolle esos vínculos sanos con las demás personas que los llevan a tener una relación interpersonal eficiente y fructífera. Por otro tenemos el reconocimiento, ¿cierto? Que es donde el individuo conoce su identidad, el individuo sabe quién es, el individuo es consciente de sus cualidades, capacidades, defectos y fortalezas. Y por último, una vez habiendo cumplido los niveles anteriores, llegamos a la autorrealización, que es donde el individuo se siente pleno consigo mismo y poco a poco todo lo que vivió le conlleva a desarrollarse así como persona. También nos dice que la pirámide de las necesidades es un modelo que plantea la jerarquía, o sea, hay una jerarquía, o sea, donde primero se tienen que cumplir unas necesidades básicas para luego tener una afiliación con las demás personas. Ya, entonces, de acuerdo a eso, esto es lo que nos plantean estos autores, que han sido sus investigaciones de gran importancia para la psicología, porque dan a conocer el comportamiento y el proceso que tiene cada ser humano en esta vida para poder adquirir sus conocimientos y cómo sus conocimientos lo llevan a tener una interpretación de la realidad, y a su vez esta realidad puede ser de acuerdo a la percepción de cada individuo, puede mirarla de una manera optimista o pesimista, de acuerdo a las interpretaciones que hagan de cada uno de esos sucesos gracias a los conocimientos que ha adquirido. ¿Cuáles son las principales corrientes psicológicas y sus principales fundadores? Tenemos la teoría dualista cartesiana. La teoría dualista de René Descartes establece que la mente y el cuerpo son dos entidades de distinta naturaleza, que la primera tiene el poder de controlar a la segunda y que interaccionan entre sí en algún lugar del encéfalo. Tenemos la teoría de la Gestalt. Esta teoría trata en el modo en que percibimos el mundo exterior a través de nuestros sentidos, a través de las leyes de la Gestalt, desarrollada básicamente por psicólogos alemanes en la primera mitad del siglo XX. Se refleja la manera con la que la percepción se realiza a la vez que detonamos de sentido de lo percibido y no una cosa después de la otra. Tenemos la teoría conductista del estímulo-respuesta. Según los investigadores de la psicología conductista, que se apoyaban en el condicionamiento operante de Skinner, defendían la idea de que los aprendizajes que realizamos dependen del modo en el que ciertas conductas quedan o más o menos reforzadas por estímulos agradables o desagradables, justo después de que este comportamiento haya sido realizado.